Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que estoy transmitiendo acá desde la Vicaría Fija de La Loma, Jalisco. El tema a tratar es la apatía y la ignorancia del mexicano causadas por los malos gobiernos. Sin la educación, toda persona es ingenua, tontita, creída, es decir, se cree lo que le dicen y no ha roto con el mundo mítico y mágico. Bueno, alguien me va a decir, padre, ¿y qué es ese mundo mítico y mágico? Que la persona espera que toda la solución de sus problemas le venga de Dios o de un ser que se parezca a Dios, el demonio, y creen tonterías, creen pócimas mágicas, en amarres, en brebajes, en mal de ojo y un montón de tonterías, porque son tonterías, no tienen ninguna base real. La base real pues es, Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano escribe una obra muy bonita ya por la época de las guerras de reforma o de la guerra de reforma de 1800 y tantos, 60 y tantos, que se llama Navidad en las montañas. Si ustedes ven esa pequeña obrita tan hermosa de un liberal, en primer lugar, él tenía como 13 años en Tixtla, donde es, me parece, Guerrero. Y él era indígena, pero su papá tenía dinero. Y como ahora y antes y después y mañana se compraban papeles falsos. Entonces le dio cierto dinero a la iglesia para que lo anotaran entre los blancos, no entre los indígenas. Lo mismo fue Juárez. Juárez estaba anotado como blanco, si no, no hubiera podido estudiar, porque esa era una de las condiciones. Para eso compraban esos certificados de, vamos a decir, de raza. Y ese muchacho que andaba entre las lianas de las selvas de Guerrero, tenía un gran interés por estudiar y se fue a Toluca. Y allá en Toluca lo ayudaron los de ahí, que eran liberales, y lo hicieron pues una persona muy preparada, pero él nunca perdió la moralidad, que es una cosa extraña. En nuestra historia mexicana, la moralidad, la rectitud es algo muy raro, rarísimo. La mayoría de las personas, como el que tenemos en la silla embrujada, cuando llegan al éxito y no tienen una conciencia moral rígida y clara, entonces se vuelven corruptos, pasan de oprimidos a opresores. Y es en esa transición de falsedad y de engaño y de mesianismo, esos gobiernos todos saben que para conseguir votos se necesita que la gente sea tonta, ignorante y que no sepa nada y que todavía crea en cosas que no son ciertas, que no existen. Por ejemplo, cuando el de Corazón de Piedra fue a
a Chiapas a iniciar el Tren Maya, un falso chamán hizo una ofrenda a la tierra. Pero como dice un verdadero chamán de allá, esa ofrenda era para López Obrador, no era para la tierra. Las ofrendas para la tierra se hacen en los cerros, en las cavernas, en los ojos de agua, en lugares apartados de la naturaleza, donde se lleva a los espíritus de los lugares, pues velas, y si ya están mezclados con el catolicismo, pues incienso, bueno, eso desde antes, y rezos y ceremonias que hacen los chamanes, los brujos. Bueno, pues todavía hay mucha gente tonta que cree que a través de la brujería se pueden conseguir cosas. Pócima para que caiga la mujer más bonita del mundo, la más rica. Pócima para que se muera tu suegra. Pócima o amarre para que el hombre que tú quieres venga y te bese los pies y se vuelva un tonto. Pues mejor dale huitlacoche, oreja de burro o alguna otra cosa que sí da un efecto. Bueno, alguna hierba venenosa que atonte a las personas. Las hay muchas. Bueno, entonces, cuando son hierbas, pues sí es cierto. Tengo un dolor de estómago, me tomo manzanilla, un té de manzanilla, un té de hierba buena, pues las sustancias que tiene la hierba me quitan el dolor, hacen un efecto allá entre las células del estómago, del esófago, del intestino, y entonces producen un cambio para quitar el dolor, un cambio químico fisiológico. Yo lo entiendo perfectamente. Y no es ninguna magia, es la herbolaria. Y hay una figura muy triste donde está un mexicano como se pintaban antes, junto a un nopal y a un pitajayo, podrían decir alguien, bueno, un cactus. Está un mexicano con un gorrón, allí reclinado pues de espaldas al nopal y al cactus, y con un zarape y todo tapado, y pues nada más se le ven los ojos. Y ya le viene y le pregunta a un insolente, ¿qué crees que es peor? ¿La ignorancia o la apatía? Dice, pues ni me interesa una cosa y no entiendo la otra. Me da lo mismo. Son lo mismo, la ignorancia y la apatía. Y se vuelve a tapar ahora todo completamente para aislarse de la realidad. Vivimos en un mundo de la ciencia, eso es lo curioso. La ciencia ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es un método para conocer las cosas como verdaderamente son. El método científico de las matemáticas, el método científico de la química, el método científico de la física, el método científico de la vulcanología, el método científico de la investigación de la historia. El método es un proceso por el cual se saca la verdad de una cosa. Bueno, ejemplo, en una comunidad de Veracruz se estaban muriendo algunas personas de una enfermedad desconocida y se iba acabando la pequeña ranchería. Fueron estudiosos de la Universidad Veracruzana con apoyo de la UNAM y hasta de Estados Unidos, e hicieron un estudio profundo. Fueron a los campos y con unas redes especiales fueron atrapando los insectos, los examinaron, primero la enfermedad que la producía, un virus, y luego vieron si estaba en los escarabajos, en las moscas, en las pulgas, en las chinches, en las niguas,
si estaba en los gusanos, en las abejas, en las avispas, en las serpientes, en los reptiles, en las lagartijas, los mosquitos. Bueno, no estaba. Atraparon un murciélago y ahí estaba el virus, la fuente del virus, porque ya sabían que era un virus, ahora tenían que ver por dónde llegaba la infección. Y entonces buscaron la manera de acabar con la causa de la enfermedad que estaba acabando con aquellos. Primero el medicamento en contra del virus y en segundo lugar que no hubiera más infecciones, y los infectadores eran los murciélagos. Ese es el método científico. El método científico es ir apartando todo lo que no es la causa de algo hasta que se llega a la causa verdadera. Bueno, amarre para que tu esposo no se le levante la virilidad, que no pueda con nadie más que contigo. 100,000 pesos. Es una rica. Fue una pobretona, pues le cobraban 3,000 pesos, 4,000. Y otras cosas, pues. La apatía es como una enfermedad donde me da lo mismo. Es el famoso importamadrismo. Y entonces ya nos da lo mismo que maten a los sacerdotes o no los maten. Y no solamente, bueno, alguien va a decir, padre, ¿y por qué no matan pastores evangélicos? Porque ellos no se meten en política, ustedes ya lo deben de saber. Los únicos que nos metemos a denunciar las cosas somos los sacerdotes, y los únicos que están ayudando en muchos lugares donde nadie quiere ir, ni el gobierno, a defender a las personas del narco, de los delincuentes, es la iglesia. Y la iglesia funda escuelitas, hospitalitos, albergues, lugares de culto, y también proporciona alimentos y medicinas. Ciertamente que uno estaba diciendo que fue pues por aquellos robos de los tarahumaras y todos los demás, que los únicos que traían camionetas buenas eran los narcos y los sacerdotes. Sí, pero el origen del dinero de las camionetas buenas de los sacerdotes no es el mismo que de los narcos. El de los narcos son asesinatos, robos, extorsiones, producto de todo tipo de sustancias nocivas y tóxicas para la persona, de miedo. Todo está rociado de sangre. Ese es el origen de esas camionetas lujosas. El origen de las camionetas buenas que traen los religiosos son donaciones de católicos de otras partes, como los alemanes. Los alemanes tienen por costumbre, también como redención, es decir, como ellos se portaron tan mal, el país, pues todos los alemanes, con Hitler, y ahora, qué estupidez, llamar a un judío hitleriano. ¿Habían visto ustedes semejante tontera? Y que se la traguen sus ignorantes y apáticos seguidores, que bueno, van a decir, padre, ¿por qué está diciendo eso? Pues porque Hitler persiguió a los judíos y mató unos 8 millones, exterminándolos en los campos de concentración, porque hicieron experimentos con personas vivas, porque les inyectaron sustancias, porque los destazaron, porque experimentaron como si fueran animales con los judíos. Y ahora, porque hay un comunicador que critica al de corazón de piedra, lo acusan de hitleriano.
Dios mío, esa estupidez solo se la tragan los estúpidos. Bueno. Y también ahora ese corazón de piedra dice que nosotros los sacerdotes estamos apercollados, pero no sabe hablar, pues apergollados. Pero es apercollados. Tenemos un collar en el pescuezo, como los perros, cuya correa es la de los ricos. Qué ricos eran los que tenían apercollados a los jesuitas, ¿verdad? La gente más pobre, no los ricos. Bueno, digo todo esto, pues ¿cuándo va a despertar la gente? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Se le va a quitar primero la ignorancia. Bueno, yo sé que la ignorancia es muy difícil. Todos los medios de comunicación ya están vendidos, salvo contadas excepciones. Solo en las redes podemos hablar de todas estas cosas. Pero esa apatía, bueno, ¿qué quiere decir apatía? Pathos en griego quiere decir sufrimiento, capaz de sufrir. Pero el sufrimiento en los griegos no es dolor, es cambio, capacidad de cambio. De que si a un resorte uno lo aprieta, lo hace padecer y cuando lo suelta brinca. Ya, se le quitó el padecimiento. Está padeciendo una enfermedad, cuando se le cura, el padecimiento se acabó. Es decir, ya no está sufriendo, ya no tiene una pasión, por eso la pasión es sentir algo que uno necesita y que sufre por no tenerlo. La pasión es una tendencia insatisfecha y que a veces no se puede lograr porque es imposible. Pero entonces la pasión es un resorte que lleva a la persona a su destrucción, a su amargura, a su fracaso, a su insatisfacción. Bueno, apático es aquel que le da lo mismo lo que pasa. Podríamos decir que es la indiferencia, pero la indiferencia es algo más suavecito. La indiferencia es nada más, ¿me saluda o no me saluda? Pues no me saluda. La indiferencia me dio queso de menor calidad a la que yo le pedí y le pagué. ¿Qué tiene que ver? Esa es la indiferencia. Pero la apatía es, me robó. Ah, pues ni modo. Me engañó. Me mintió. Pues ahí me quedo. No tengo ninguna reacción. Porque hay reacciones instintivas que uno pues tiene. Por ejemplo, aunque pues a veces son improcedentes, pero siquiera uno tiene reacciones. Voy a contar una vergonzosa para mi persona, pero que así fue. Un día cuando yo estaba pequeño, andaba en la ciudad de Zamora con otros compañeritos. Ario, mi pueblo, está a 7 kilómetros. Y entonces alguien me dio un golpecito en el hombro. Me disculpan, ¿eh? Y yo volteé y dije, ¡pendejo! Y que era una de las madres del colegio donde iba a la escuela. Esa es una reacción inadecuada, pero uno tiene una reacción ante una ofensa o que uno pretende una agresión, tiene una reacción. En cambio, la persona que ya no tiene reacción, la apática, se vuelve una persona masoquista que goza con quien la hace sufrir. Entonces el mexicano, pues, ordinario, pues es apático. Cada día compra menos con lo que gana, ni modo. Cada día
hay más pobres, pues ni modo. En cambio, nosotros tenemos que defendernos. No es cierto que todos los, vamos a decir, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y los religiosos y religiosas y todas las personas que colaboramos activamente en las actividades de la pastoral, estemos apercollados por los ricos. Sí, hay algunos sacerdotes y también obispos y cardenales, pero ordinariamente los papas no. Ya ven ustedes, nuestro papa actual pues es un ejemplo, un modelo de que, bueno, a muchos les cae mal porque están acostumbrados a una falsa humildad, pero a veces en el Vaticano, cuando hace primeras comuniones o algunas otras cositas, no deja que los ricos le besen la mano. Y se ponen en las últimas, porque, pues, ¿cómo que el Papa no me deja besar la mano si me van a sacar una foto y allá en mi país, fulanito de tal, tan devoto, tan atento, tan bueno? Pero el Papa en algunas ocasiones no se deja besar la mano. Y como es el Papa, pues ¿quién le va a reclamar? Entonces, lo de la reacción, les digo, no sé por qué los mexicanos hemos llegado a esa indiferencia. Miren, lo de la ignorancia no digo nada. Para que se le quite a uno la ignorancia, necesita estudiar. Y no en una escuela. Tener uno ganas de salir de la ignorancia y por lo menos saber aquellas cosas que a uno le inquietan. Nada más. Y entonces no depender de lo que digan otros y creer todo lo que digan, aunque no sea cierto. Ya luego les contaré de mis experiencias de personas disque ordinarias, rancheriles, pero con una gran sabiduría, porque antes se leían algunos libros y esas personas comprendían y aprendían y hacían suyo eso que habían estudiado, y era una gran riqueza espiritual y de sabiduría para ellas. José, hola padre, saludos, Dios te bendiga. Igualmente, José. Raúl Ocampo Pérez, buenas noches, padre. Siempre tan atinado en sus comentarios. Cuídese. Saludos desde Guadalajara. Bueno, igualmente, cuando iba a Guadalajara a la ópera del teatro, ese que está allá para donde estaban los que antes eran enfermos, ya no me acuerdo pues bien, y ya también no sé si era el Teatro Degollado, ya me acuerdo. Sandra Calderón, saludos padre, y como siempre gracias por toda su información. Curly, hola, buenas noches a todos. Dispensarios, sí, dispensarios. En muchas parroquias tenemos dispensarios con medicinas gratuitas para todos. Juana Martínez, buenas noches, padre, bendiciones. Arcángelo, saludos, padre. Yo sí le beso la mano al sacerdote, la mano de Cristo que consagra. Arcángelos, cuando el beso es religioso y no es de sometimiento, sí, y menos de un beso, pues, como el de Judas. ¿Te acuerdas que Judas besó a Jesucristo? A mí un borrachito me dio pues una lección. Bueno, es que yo viví en el tiempo, acá en México, Arcángelos, tienes que entenderlo, donde estaba prohibido al inicio de mi vida seminarística y lo demás. No podíamos andar con sotana ni hacer cosas religiosas fuera de los templos. Naturalmente que había una tolerancia. Y en ese tiempo, estoy hablando de los 75, como eran los movimientos libertarios, pues el sacerdote también entraba y pues no se nos besaba la mano. Pero en un ranchito, cuando era seminarista muy pequeño, un borrachito se acercó a mí y
quiso besarme la mano y yo no me dejé y me dijo, es que no se la beso a usted, yo se la beso a lo que representa. Ah, béseme la mano. Pero que me la bese un hipócrita, un malvado, un asesino, una persona vanidosa y que además a veces se burlan de nosotros, arcángelos. Padrecito, estamos en otro ambiente, arcángelos. Juana Martínez, no tienen interés en aprender, padre. No, no lo tienen, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Juana Martínez, si uno les aconseja, se molestan, sí, se enojan. Por eso dice la Sagrada Escritura, Cristo, no les den las cosas santas a los perros ni a los puercos. No vaya a ser que se enojen, destruyan las cosas santas y los agredan a ustedes. Buenas noches. Sí, como yo quedan pocos ya tan ancianos y tan caducos y tan antiguos. Bueno, amigos y amigas, pues ya me extendí por darles una contestación, pero no crea, miren, el verdadero respeto como ese del borrachito es muy raro. Más bien es una costumbre. Y está bien. Bueno, sí, así se acostumbran en algunas partes y a los padres, sobre todo a los nuevetones, les gusta regresar al pasado porque no quieren ir al presente y menos estar en el futuro, pues que regresen pues a lo que se llamaba iglesia de cristiandad. Y como yo también soy apático, pues hagan lo que quieran. Y si no estudian, pues más me van a creer. Bueno, que Dios los bendiga, amigas y amigos. Estudiemos y defendámonos y defendamos a nuestra iglesia. Bueno, mira, Guadalupe Moreno, luego diré qué opino sobre el alcalde de Apatzingán, que son todos iguales, tú ya lo sabes, corruptos.